arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que al arrebatamiento espiritual del apóstol Juan se le llama el arrebatamiento, se llama tipo de arrebatamiento de la iglesia, porque se da justamente después de que Juan es arrebatado. Juan ve este acontecimiento justamente después de que Juan es arrebatado para ver estas cosas. Por eso. Ok, entonces, ¿cuándo va a ser su aparición el anticristo? Exactamente. No tenemos la fecha de cuándo exactamente el año que va a ser, pero en qué momento se va a dar, lo sabemos. ¿Verdad? ¿En qué momento se va a dar? Exactamente en el momento después de la apertura del primer sello. O sea, exactamente después de del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy ¿Estamos bien bien, hasta muy ahora? bien, muy Amén, bien. amén. Entonces, si a usted viene un testigo de Jehová y le dice que el anticristo está en la tierra, ¿qué usted le diría? Que no, Que está bien pelado. Que tal vez para él, ¿verdad? Ok, para ellos sí, pero para nosotros no, maestro. exactamente. Les traigo esto porque en el mundo existen tantas noticias de la gente, incluso evangélicos, diciendo que el anticristo ya nació. Usted ha escuchado eso, que el anticristo ya nació, que el anticristo era Obama, que el anticristo era Hillary Clinton, que el anticristo era Andrew Cuomo, que ese señor era el gobernador de aquí de Nueva York, que era un demonio completo, es Andrew Cuomo, pero está, supuestamente él era el anticristo, y así, ¿no? Pero no, pero no. Incluso a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial lo acusaron de anticristo. Los mismos testigos de Jehová. Y el hombre era malo, pero no era el anticristo, ¿ah? Era un tipo de anticristo, pero no era el anticristo. Ok. Entonces quedamos en que el anticristo no va a hacer su manifestación hasta cuándo, hasta que no se haya roto el primer sello. Y el primer sello se va a romper cuándo, justamente después del Del arrebatamiento. arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, o sea, de usted y yo. Dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, Juan oyó uno de los cuatro seres vivientes dando una orden con voz de estruendo, ven en la... Dice, la versión, acá hay una contradicción entre las versiones de la Biblia. Dice, la versión de la Reina Valera dice, ven y mira, pero la mayoría de los manuscritos solo tienen el verbo griego que es erkonu, traducido ven. Esto es fácil de entender, dice, pues ya Juan estaba mirando. No era necesario decir que mirara. Además, la orden con voz de trueno no era para Juan, sino para el jinete del caballo blanco, conforme a una de las traducciones de la Biblia. Algunos intérpretes de la Biblia dicen, bueno, ¿por qué el ser viviente le va a decir a Juan, ven y mira, si Juan ya estaba viendo? ¿Verdad? Algunos intérpretes de la Biblia dicen de que cuando el ser viviente dice, ven, se refiere o es la orden, se la está dando a quién, al jinete, que se manifieste. O sea, como quien dice, el ser viviente le está dando la orden al jinete o le está dando la luz verde para que se manifieste, según algunos intérpretes. Pero según algunos otros intérpretes, es que esa orden de decir, ven y mira, se lo está, es la orden, no es una orden, sino es algo que le está pidiendo el ser viviente, uno de los seres vivientes, al apóstol Juan, que venga y mira lo que va a acontecer a la apertura del primer sello, que es la manifestación del jinete del caballo blanco. Vamos a hablar un poco del jinete del caballo blanco. Dice, entre los teólogos existe un pequeño pero muy significativo de acuerdo entre cuando a esta afirmación. En cuanto a si la escritura o la traducción correcta es decir, ven y mira, solamente mira, mejor dicho, ven, porque, bueno, esto ya lo explicamos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Dice, descripción del jinete del caballo blanco. Dice, se sobreentiende que la persona del jinete era simbólica. Vean, no es que va a haber un jinete con un caballo blanco manifestándose en el cielo y verdad, no es eso, sino es la simbología. La aparición, esto es lo que vio el apóstol Juan, es la simbología de la aparición del jinete del caballo blanco que viene simbolizando, ¿va? Que es un símbolo del anticristo. Tal como sucede con los otros tres puntos en el color blanco del caballo blanco. Es un significativo. Los reyes y dignatarios montaban caballos blancos. Como señal de majestad real, el arco que tenían en las manos es también un símbolo de acción militar. No obstante, dice, por no mencionar flecha, se supone que no está en plena guerra. La expresión le fue dada una corona, da a entender que no ha sido rey anteriormente, sino que en ese momento estaba asumiendo tal categoría, que haya salido venciendo y para vencer significa que estaba a punto de iniciar una campaña de conquista, es decir, hay puntos muy significativos en este jinete, ¿verdad? Uno, la vestimenta. Dos, el color de la vestimenta. Tres, el arma que lleva en las manos. Cuatro, la corona que le fue dada. Y cinco, la acción de salir venciendo y para vencer. Es decir, no hay una oposición en contra de él. No hay nadie que se oponga en contra de él, ¿verdad? No hay una oposición a que el anticristo, para que el anticristo entre en vigor, para que el anticristo y su sistema político religioso entre en vigor, no hay ninguna oposición, más bien hay un apoyo, porque dice de que esta corona le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esta situación de que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer se explica mejor en el capítulo 13 de Revelación, en la enseñanza de las dos bestias, pero aquí nosotros vemos, lo único que podemos hablar de esto es de que cuando el anticristo hace su aparición, cuando el anticristo hace su aparición en el primer sello, se le da una corona y sale venciendo para vencer, es decir, que no hay una oposición, sino que más bien hay un apoyo al anticristo. ¿Y por qué es que hay un apoyo al anticristo? Porque hay un apoyo al anticristo. ¿Por qué? Porque a este primer juicio se le llama ¿cómo? Se le llama juicio de paz. Juicio de paz, en el cual el pueblo de Israel va a hacer el pacto con él. Ve que el libro de Daniel 9:27 dice, y a la mitad de la semana hará pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿verdad? Y la ofrenda al pueblo de Israel. Pero mientras haga el pacto con muchos, es decir, él hará el pacto con muchos, o sea, con el pueblo de Israel hará el pacto, ¿verdad? Entonces el mismo pueblo de Israel llamará a este falso Cristo o a este anticristo el Mesías que ellos estaban esperando, ¿verdad? Hasta que se quite la máscara de bueno, ¿ah? Pero eso lo vamos a ver después. Hasta que se quite la máscara de bueno y cuando digan paz y seguridad y el anticristo quite la máscara de bueno, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es decir, ¿quién le va a dar la corona al anticristo? Los que manejan el mundo y la del dinero al pueblo de Israel. ¿Ya? Ok, ¿algo que queramos comentar de esto hasta el momento? Profesor, ¿puedo Diga. comentar algo? Rapidito, rapidito. Sí, 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 sí. Sí, nos llama mucho la atención, bueno, llama mucho la atención la similitud que tiene este caballo blanco y este jinete con el de Apocalipsis capítulo 19 verso 11, que habla acerca de cuando Jesús aparece
cabalgando en un caballo blanco igual, ya, con una escritura en sus muslos. Y bueno, y eso confunde a muchas personas que cuando ven esto piensan que, y yo creo que eso también es motivo de confusión para muchos, el hecho de que te Para parezca muchos, para muchos, y es motivo de doctrina para muchas denominaciones. falsa, falsa religión, Falsa, claro. falsa. Pero Sí, estamos acá sí, para darle luz a esa interpretación, ¿verdad? ya, mi Bueno, estimado, eso quería nomás. estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Estamos bien hasta aquí. ¿Quién es el jinete del caballo blanco? ¿Por qué viene vestido de blanco? ¿Por qué se le da una corona? ¿Y por qué no tiene oposición? ¿Estamos bien? Amén. Amén. Sí, Yo quiero que maestro. ustedes me entiendan bien eso. ¿Por qué? Porque esto depende de la doctrina, hermano. Porque de esto depende mucho la doctrina de nosotros, de la iglesia evangélica. ¿Por qué él está vestido de blanco? Porque acuérdense que el diablo que es un imitador, ¿verdad? Pero fíjese bien, viene de blanco, pero no viene de lino fino. Viene de blanco, pero no viene derramando la sangre con la que él salvó al mundo. Viene de blanco, pero no trae un cinto y en su nombre escrito santo y verdadero. Es un blanco engañoso, ¿verdad? Es un blanco engañoso. Y, mire bien, se le da una corona. Se le da una corona, ¿verdad? Y sale venciendo para vencer. Pero ¿qué corona se le dio? En cambio, la corona que Jesucristo tiene, ¿qué dice? Rey de reyes Y Señor de señores, y Señor de señores. Entonces, ese es el no, distintivo, ¿no? Ese es el distintivo entre el jinete del caballo blanco del capítulo 19, que es la venida gloriosa, la segunda, o sea, la parusia, le llamamos, ¿no? O sea, la parusia, la segunda venida visible gloriosa de Cristo Jesús a la tierra. ¿Ya? ¿Mm? A la segunda venida gloriosa de Jesucristo a la tierra. Se le dice segunda venida. ¿Ya? Mucha gente confunde el arrebatamiento de la iglesia con la venida de Cristo. No se confunda y no cometa el error usted, hermano, de decir la venida de Cristo al arrebatamiento de la iglesia. Porque una cosa es ser arrebatados, otra cosa es que Cristo venga al mundo. ¿Me entienden? ¿Usted controla en eso? Una cosa es que usted diga el arrebatamiento de la iglesia, otra cosa es que usted diga la venida de Cristo. Porque Cristo en el arrebatamiento de la iglesia no vendrá a la tierra, no va a pisar la tierra. Dice que Él estará en las nubes y nosotros volaremos hacia Él, ¿verdad? A las nubes. Incluso, en cambio, en la segunda venida visible de Jesucristo, dice que Él vendrá y se postrará en el monte de los olivos, en el mismo lugar donde fue Él arrebatado después de su resurrección a los 60 días de ser resucitado. 50 días, sí, 50 días, ¿no? De ser 50 resucitado. días. 50 días después de ser resucitado, a ese mismo lugar Cristo va a volver. Tal cual lo dijeron los ángeles. A ese mismo Cristo que ustedes ven partir de esa misma manera va a volver. Hablando no del arrebatamiento de la iglesia, sino hablando de qué, de su segunda venida visible al mundo, ¿verdad? O en otras palabras, teológicamente hablando, la parucia. ¿Estamos bien? ¿Algo que queramos agregar, mis hermanos? ¿O, o está tan buena la clase que no queremos participar? A ver, hermano Sebastián. Prestando atención, maestro. Amén. Así le decimos nosotros a la maestra de la iglesia, a la pastora cuando está.
Cuando estamos poniendo atención, maestro. A ver, Amén. Está buena la explicación, maestro, porque yo así lo entendía. Yo entendía de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sería el arrebatamiento de la iglesia, pero ya que usted lo ha explicado, pues es bueno tener el conocimiento, ¿verdad? Porque así cuando uno está haciendo evangelismo personal, uno sepa explicar estas cosas mejor y con más sabiduría. amén. Cuando uno hace evangelismo personal, hermano, tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Una vez estaba haciendo evangelismo yo en la calle y me llevé a una hermana y le di el tratado para que lo leyera y ella no lo leyó. Y en el tratado decía que andaba, daba a alguien, decía en el tratado, alguien anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y la persona que a la que le dio el tratado le preguntó de que quién era ese león. Y la persona le dijo que ese león era Cristo. Le dijo que era Cristo y no, verdad, y el león rugiente buscando a quien devorar no es Cristo, es Satanás, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuando nosotros vamos a hablar sobre revelación o cosas así, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Alguien más que quiera colaborar aquí, participar? A ver, hermana Silvia, mano Garis, Bepsi, Hermano, dígame. eh, es bastante interesante tratar todos estos temas y deslucidarlo al pie de la palabra porque el mismo Cristo Jesús dijo de que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros cuando nos estamos educando, pues estamos trayendo a luz la palabra para vencer la ignorancia y no perecer por falta de conocimiento. Y al estudiar esto, pues estamos buscando y estamos generando esa sabiduría que viene de lo alto. Y por ende podemos hacer de una forma más eficaz toda esta actividad que fue encomendada a la iglesia de ir a las naciones, predicar el evangelio y hacer discípulos. Y no caer con facilidad en esas falsas doctrinas que han surgido por mala interpretación de algunos capítulos o versículos bíblicos mal interpretados. Amén. Ok. Entonces, con esta explicación del caballo, del jinete y caballo blanco, vamos a seguir porque esto sigue, pero estamos bien hasta ahora con esto, hermano. Amén. 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 Amén, Amén. maestro. Amén. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿verdad? Aquí surge la pregunta. ¿A quién representa entonces el caballo blanco o el jinete del caballo blanco? ¿A quién representa, verdad? Como le digo, aquí lo vamos a tocar por encima, pero en el capítulo 7 nos vamos a sumergir en el estudio del libro del anticristo. Las opiniones de los intérpretes son numerosas y van desde lo que creen que esta fue una representación de Jesús, lo que estamos hablando, ¿verdad? Una de las interpretaciones es desde los que creen que esta es una representación de Jesús. Eso lo creen los testigos de Jehová. Que es una representación de Jesús. Hasta los que piensan que se trata del evangelio. Algunos creen que este jinete del caballo blanco es el surgimiento del evangelio durante el periodo de la gran tribulación. Sin embargo, varios factores apuntan hacia el poder político y militar del mundo posterior del rapto de la iglesia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? De que el anticristo, ¿verdad? Viene tanto política, militar, pero aquí falta algo, religiosa al mundo, ¿verdad? Política, militar y religiosa al mundo. Los tres formas de gobierno, ¿verdad? Que se utilizan en la actualidad es lo que se utiliza, ¿va? Las tres formas de gobierno que se utilizan, ¿para qué? Para gobernar el mundo. Política,
gobierno religioso y qué, y militar. Quien tiene esos tres poderes es dueño del mundo, ¿ah? Y eso es lo que el anticristo trae. Posterior al rapto de la iglesia o arrebatamiento. Dice, por supuesto que el representante de ese poder internacional será el personaje que que se ha venido anunciando por medio de tipos y profecías a través de las escrituras. El anticristo del fin. Mano Gary, ¿usted va a decir algo o fue que quedó con la mano? No, sí voy a hacer un aporte. Bueno, Ok. hermano, ya que usted estaba tratando el tema de la influencia política y religiosa que se va a dar en ese espacio de tiempo, podemos ver desde ahora, pues se está vislumbrando que el mundo debe tener una sola religión y un solo gobierno y un solo ejército que domine al mundo. Entonces, no sabemos el tiempo exacto, ni la hora, ni la fecha en que eso va a suceder, pero vemos ya avances de que eso va a ser. Hay una previa. Sí, hay Hay algo que una se está previa. gestando, se está gestando ya a nivel global, prácticamente que busca esa figura que usted acaba de explicar ahí, Algo de lo que se le llama la plataforma de del una sola gobierno del moneda, anticristo. lo que usted hablaba ahorita de la parte económica, una sola moneda, un solo gobierno y una sola religión. Amén. A eso se le llama el ecumenismo religioso, ¿ah? Un solo Dios. Muy bien, hermano Gary. Dice, por supuesto que el representante de este poder internacional será el personaje que se le ha venido anunciando por medio de tipos y profecías a través de las escrituras. El anticristo del fin. Este personaje surgirá como producto de una confabulación mundial. ¿Ves? Es una confabulación mundial. O sea, todo el mundo va a estar de acuerdo. Por eso es que se le da una corona y sale venciendo y para vencer. Es porque nadie va a estar en contra de él. ¿Me entienden? ¿Por qué nadie va a estar en contra de él? Porque va a ser dueño de los tres poderes o de las tres formas de gobierno para tener el poder absoluto. Militar, religioso y político. Ok, dice, este personaje servirá como un producto de una confabulación mundial. Más tarde lo veremos como la bestia que sube del mar en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, que esperamos primeramente Dios llegar a esa clase, ¿verdad? Y el mar representa a la humanidad del color blanco como la paz. Sugiere que este líder iniciará una campaña pacífica para someter estratégicamente a los judíos bajo su autoridad. ¿Ya? Se cumple. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3, ¿verdad? Se cumple. No obstante, cuando estos se nieguen a recibirlo como su Mesías, él se lanzará contra ellos con toda su furia. La corona que ceñirá no es una diadema de autoridad real y legítima, sino una que le otorgará el dragón, Satanás, capítulo 12, verso 9, y Apocalipsis 13, verso 4, y Daniel, capítulo 9, verso 27. Interesante, ¿ah? Todo eso lo vamos a ir viendo a su paso, a su ritmo. Esto solamente, como les digo, es algo por encima, ¿no? Pero lo importante aquí de nosotros que podamos ver es que este personaje del primer sello, este personaje que sale que sale que sale producto del rompimiento del primer sello, ¿verdad? No es Jesucristo en su segunda venida visible, sino que es el anticristo vestido. Porque alguien que me diga acá rápidamente, ¿qué concepto tiene usted de anticristo? ¿Qué es un anticristo para usted? A ver, quiero tres respuestas de tres personas diferentes, va. Primero la hermana Zaida. Creo que me levantó la mano ahí. Yo voy a comenzar a preguntarle, a nombrarlo a ustedes porque ustedes no quieren contestar. A ver, hermana Zaida, ¿qué es anticristo? Solamente con sus propias palabras, va.
Nada dice el diccionario ni nada de eso. ¿Va? Alguien que está opuesto a Cristo. Amén. A ver, ¿todos estamos de acuerdo con eso? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Háganle Amén. así, estamos de acuerdo. Amén. 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 Muy bien. Se les hago esta pregunta porque no una vez he preguntado esto y muchas veces me dicen a mí que anticristo es alguien que viene antes de Cristo y eso es incorrecto, ¿ok? Eso es incorrecto. Muchas personas, usted se sorprendería de personas que me han dicho, ¿qué es anticristo? Anticristo es alguien que viene antes de Cristo y no es así. Para los testigos de Jehová sí va, para nosotros no. Ok, ¿estamos bien hasta ahora? ¿Alguien que quiera comentar algo de esto último que leímos sobre, sobre lo que va a pasar? ¿Quién va a coronar a este anticristo? ¿Quién le va a dar el poder al anticristo? Profesor, yo creo que el poder religioso mundial le va a dar esa corona, ese poder, y como la religión mundial tiene, el catolicismo tiene influencia hasta en lo político, es algo bastante fuerte. Fí- Fíjense que aquí hay ¿cómo le digo yo? Hay una discrepancia, ¿no? Hay una discrepancia en cuanto en cuanto a ese concepto, porque lo que usted dice se maneja mucho, ¿verdad? En cuanto al término, en cuanto a muchos escatólogos. Pero hay una discrepancia en cuanto a qué. Pero es que eso lo vamos a ver en el capítulo 13, ¿verdad? Con la procedencia del anticristo. Pero dígame usted, ¿usted cree que el pueblo de Israel se va a someter a alguien que venga anunciando la Iglesia Católica Romana? No, no, porque para ellos es paganismo. Y entonces Jesucristo mismo les dijo, ¿verdad? Jesucristo mismo les dijo, ¿verdad? Les digo, ustedes, yo vengo hablando de mi padre, a mí no me hacen caso, ¿verdad? Pero va a venir a alguien hablando de sí mismo y a él van a escuchar. Pero acuérdense que los judíos nunca van a escuchar a alguien que no sea judío. Ellos esperan a su Mesías proveniente de una de las tribus de Israel. ¿Ya? Entonces hay un poquito de discrepancia en ese sentido, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 13 para que nos demos gusto hablando del anticristo. Ok, estamos bien hasta esto ahora, entonces, estamos bien. Sí, maestro. Amén. Amén. Ok, vamos a seguir con el segundo sello. Con el segundo sello. Caballo rojo o caballo bermejo. Capítulo 6 verso 3 de Revelación. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y le dio una gran espada. Guerra y violencia bajo el anticristo. Si la violencia y los choques armados de hoy nos asombran, ¿qué diremos de lo que sucederá durante la gran tribulación? Las escrituras anuncian peores cosas para los últimos días hasta que Jesús establezca su reino milenial. El jinete del caballo blanco rojo recibió poder de quitar la paz de la tierra y que matase unos a otros. Capítulo 6 verso 4. El profeta Daniel dice, por medio del tipo del cuerno pequeño de la cuarta bestia, había anticipado la represalia del anticristo contra los judíos. Y veía yo, dice, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel capítulo 7 verso 21. También lo anunció bajo el tipo de Antíoco Epífanes y su poder se fortalecía más, no con fuerza propia.
a causa de grandes ruinas y lo prosperaba y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y a los pueblos de los santos. Dice Daniel verso 8, capítulo 8, verso 24. Daniel anuncia, habla un poco, amén, sobre este segundo sello que es muerte y destrucción. Y también lo relaciona un poco, ¿verdad? En este libro de Daniel lo relaciona un poco con la persecución que va a sufrir el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero durante este periodo no es tanto al pueblo de Israel, sino que la persecución es al mundo entero, porque en este momento el pueblo de Israel está viviendo un momento de paz con el anticristo, ¿verdad? Ese es el caballo, ese es el sello, el segundo sello. O sea que el segundo sello representa lo que representa es guerra y violencia, ¿verdad? Guerra y violencia. Eso representa el segundo sello, ¿verdad? Hoy vamos a ir a este. También dice, en las profecías del Nuevo Testamento, Jesús había referido el tiempo de la gran tribulación, caracterizado por la incesante guerra y confrontaciones armadas en él. Y oíste de guerra y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, versos 6 y 8. Quiero aclarar algo acá. Muchos teólogos en una teología desfasada, actualmente, ¿verdad? Actualmente los teólogos de la actualidad, o sea, nosotros llamamos teología desfasada y no estamos nosotros en contra de los teólogos de los tiempos de los años 80 y 70, sino que estamos hablando de teología desfasada en cuanto a que antes se enseñaba que el capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Era un mensaje para la iglesia, mas sin embargo, en la teología actualizada que nosotros, no es que la palabra haya cambiado, ¿verdad? Sino que se le ha dado una actualización a la enseñanza y nos damos cuenta que el capítulo 24 del libro de Mateo es una profecía para el final de los tiempos, no para la iglesia. Muchas veces, incluso hoy en día hay teólogos que sumergen a la iglesia dentro del capítulo 24 de Mateo, pero más sin embargo, pues si nosotros hacemos un paralelismo entre el capítulo 6, versos 3 y 4 de Revelación y el capítulo 24, versos 6 y 8 de Mateo, nos damos cuenta que son versículos paralelos, versos paralelos, lo que significa que el capítulo 24, versos 6 y 8 de Mateo no son para la iglesia. ¿Son para quién? Son para el pueblo de Israel. O sea, son versos escatológicos. Son versos escatológicos, no para la iglesia. ¿Ok? Porque cuando Jesucristo dijo, en contra del reino y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Muchos teólogos dicen, los principios de dolores son los que estamos viviendo. No, usted lo ha escuchado. Y no me deja, con esto usted me puede hablar ahora y podemos hablar de esto si quiere. Muchos teólogos hoy en día ven las guerras, devastaciones, derrumbes, derrames y todo lo que está aconteciendo en el mundo últimamente. Le llaman principio de dolores o señales antes del fin del mundo. ¿Cuántos han escuchado eso? Todos aquí lo hemos escuchado. Y no les estoy hablando una teología o algo diferente, sino le estamos comparando los versículos bíblicos. Muchos de nosotros llamamos a lo que está aconteciendo últimamente, a las guerras, a los huracanes, a todo lo que acontece en el mundo últimamente, lo malo que está aconteciendo, le llamamos nosotros principios de dolores, ¿verdad? A lo que Jesucristo llamó principios de dolores en el capítulo 24 de versos 8 versos 6 y 8 de Mateo, ¿verdad? Pero teológicamente hablando es incorrecto.
porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Y entonces, ¿cuáles son los principios de dolores? Principios de dolores se van a dar a cabo. Mire, hermano, escuche bien esto. Los principios de dolores van a comenzar a la apertura del primer sello, cuando se comiencen a abrir, perdón, a la apertura del segundo sello, cuando comiencen las guerras y las devastaciones, con la apertura del segundo sello, ahí empezarán los principios de dolores. Porque mire lo que dice, Mateo 24, versículo 8, siempre dice, siempre han habido guerras, derramamientos de sangre por choques armados del mundo, eh, por mundo. Establecerá la diferencia. En estos momentos, dice, culminantes de la historia, ¿será que el instigador y líder de todo movimiento bélico será anticristo? Siempre ha habido guerras, siempre han habido devastaciones, siempre han habido todo tipo de, siempre han habido, ¿verdad? Siempre ha existido. Dígame usted una parte de la historia donde no haya habido nada de eso. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, hermano, siempre han habido guerras. Dice la Biblia de que antes no llovía, sino que un rocío rociaba el huerto del Edén, ¿verdad? Pero desde que el hombre pecó, hay lluvias temporales, huracanes y todo eso, vean. Entonces, el cambio que hubo con la entrada del pecado al mundo, ¿verdad? Eso provocó la maldad en el mundo. Entonces, maldad siempre ha habido. Entonces, cuando Jesucristo dice principio de dolores, no se está refiriendo a lo que está pasando últimamente. Se está refiriendo a lo que va a acontecer a la apertura del segundo sello. Cuando se abra el primer sello dentro de la gran tribulación. Dentro de la gran, cuando se abra el primer sello dentro de la gran tribulación. Cuando se abre el primer sello dentro del segundo sello, dentro de la gran tribulación, allí van a comenzar los principios de dolores. No son ahora mismo. Las señales antes del fin no son ahora mismo. Porque dice, y hasta el final durarán las devastaciones y entonces vendrá el fin. Es que el Mateo 24 es claro. Dice, es importante observar también que la declaración de Mateo 24 son de manera para que el tiempo de la gran tribulación. En ningún momento deberíamos de relacionar el tiempo de la iglesia de Jesucristo con el tiempo de la gran tribulación. Y es como lo mencionas antes, sin la manifestación del líder mundial, tanto político y religioso, llamado anticristo, no podemos llamarle gran tribulación a ningún evento manifestado en el tiempo que la iglesia todavía limita en la tierra. Por tanto, se ha enseñado que Mateo 24 es profecía para la iglesia, pero los últimos estudios hoy, interpretaciones, permiten ver lo contrario. A ver, algo que quieran agregar, veo el hermano Mario ahí, el pastor Mario ahí como queriendo decir algo, pero vamos a ver, alguien ahí que quiera decir algo. Alguien que quiera compartir algo. Dígame usted, Pastor Mario, ¿qué usted puede decir de esto? Bueno, es importante aclarar pues que debido al paralelismo que hay entre lo que usted acaba de indicar, entre Mateo 24 y Apocalipsis 6, los versículos 3 y 4, hay cierta mucha similitud en cuanto a lo que son los juicios, ¿ya? O los acontecimientos que van a ocurrir una vez que se manifiesten ese jinete que trae destrucción a la tierra.
Y bueno, lamentablemente sí, hay muchas interpretaciones con relación a que esto estaba refiriéndose a la iglesia, pero el análisis de la iglesia cristiana evangélica debe ser bien enfática y firme con que la iglesia de Jesucristo no va a pasar por la gran tribulación y estos son eventos para la gran tribulación. ¿Ok? Eso, por favor. Entonces, dígame, dígame. Oh, eso, mi estimado. Entonces, los últimos estudios, vean, los últimos estudios revelan, y no es que revelen, es que ya está escrito, lo que pasa es que lo leíamos mal. Mateo 24 no es para la iglesia, porque en un estudio exhaustivo del capítulo 24 de Mateo enseña y dice, y hasta el final durarán las devastaciones y entonces vendrá el fin. ¿Verdad? Dice, cuando veáis, miren más, y dice más, Jesucristo dice más. Dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿verdad? ¿Quién es la abominación desoladora? Es el anticristo sentándose en el trono de Dios, queriéndose llamar Dios, queriendo ser adorado, porque el libro de Revelación lo dice. Dice que se siente en el trono de Jehová y quiere ser adorado como Dios. Entonces el pueblo de Israel, Mateo capítulo 24, Daniel capítulo 9 verso 27 y Apocalipsis capítulo 6 dice, dice que el pueblo de Israel será perseguido por ese anticristo, porque van a ellos a rehusarse a adorarle. Se van a rehusar. ¿Quién es la abominación desoladora? El anticristo. Es la abominación desoladora que se va a sentar en el trono de Dios, en el altar de Dios, queriendo ser adorado como Dios. Y pues, por lo que sea, los judíos así a ídolos sí no adoran, ¿verdad? Eso sí, ellos son de todo, pero ídolos no adoran. Entonces, allí es el problema. ¿Ok? Me gustaría entrar algún día profundo en Mateo 24, pero vamos a ver cómo hacemos. Si estamos bien hasta ahora, hermanos, hemos terminado la clase, ya son las 10. Eh, eh, Ya. eh, vean el video y para la próxima clase, si tienen preguntas y tienen algo que hablar, vamos a hablarlo porque esto es muy importante que lo sepamos, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Quería contar algo, pero lo voy a hacer para la otra clase a lo mejor. Así Ahí, que, escríbalo ahí para que no le olvide, pastor. sí, sí. Amén, hermanos. Entonces, me fue un gusto para mí darle la clase ahora, ¿verdad? Es un gusto, un placer para mí poderlos tener conmigo aquí en la clase y pues espero se hayan gozado, hayan aprendido un poco. Vean el video, ¿verdad? Traiga preguntas para la próxima, no se me queden callados, quiero que participen, ¿verdad? Porque esto va para largo, hermanos, esto va para largo, esto va poniéndose más intenso con a medida pasa el tiempo. ¿Ok? Así que Dios me la bendiga, Dios me le guarde. Vamos a hacer una corta oración para quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu amor y misericordia. Tú eres maravilloso, tú eres real, tú eres santo, alto y sublime, Señor amado. Te doy gracias por mis hermanos, Dios mío, por